Hola Silvia, ¿cómo estás? Bien, Monse, buenas tardes, ya. Buenas Bien, tardes. Ya, qué sí, bueno, alguna ventaja tiene que tener dejar estos videos. Ya no importa si es mañana, tarde o noche, pero dejamos claro que nos saludamos por ahora hacia la media tarde. claro que sí, claro que sí. Silvia, pues con mucho gusto de compartir esta idea que se nos ocurrió y a la cual hemos intitulado, no me quiero equivocar, aquí compartimos. Silvia Cobian y Montserrat Gamboa, coma, puntos suspensivos. Entonces, pues me gustaría que tú platicaras cómo surge esta idea y qué es lo que queremos compartir. Pues surge la idea de nuestras propias inquietudes Sí. y de lo que vemos en nuestro propio proceso eh, humano, personal y era. Con esto que estamos viviendo, creo que hay que poner en juego muchas nuevas formas de compartir. Y entonces este título de aquí compartimos, tú y yo, y esta coma después de nuestros nombres y puntos suspensivos, es una invitación para que quien quiera se sume y vaya compartiendo. Sí, quizá ahorita vamos a subirlo grabado y poco a poco veremos cómo lo vamos abriendo para que sea algo más interactivo en algún momento. Entonces, creo que es muy importante compartir en este momento muchas experiencias, aterrizar muchas inquietudes, compartirlas y empezar como a crear, además de, o sea, muchos movimientos que ya hay, que están moviendo mucho el irse hacia adentro, el comprendernos mejor, el establecer nuevas herramientas, desarrollar nuevas herramientas y ver qué es lo que realmente nos importa en esta experiencia de vida. Sí, nos vamos a cobijar con conocimientos distintos, de distintos personajes, pero lo vamos a aderezar mucho con el mirar de cada quien, sí, de cada Creo, quien, nosotras y quien se incluya. creo que es bien importante esto que dice Silvia. Ojalá que quienes quieran compartir con nosotras y también sumarse, nos escriban a YouTube o a Facebook para que nos den su punto de vista. Y sí, cuando tú hablas de las experiencias a compartir, cuando pensábamos en que en el tema con el cual vamos a empezar, que es la empatía, yo te proponía a partir del concepto de Rogers, y recuerdo en este momento que él también decía que los pacientes, que más bien él habla de clientes en el proceso de psicoterapia, son una gran oportunidad de aprendizaje para los terapeutas. Y hablaba también de una relación tú, en donde pues de pronto hay muchas cosas que compartimos con las personas que van a la terapia, que formamos todos parte de una misma energía, finalmente, y creo que es también desde este lugar que se nos antoja compartir nuestras propias experiencias, como tú decías, y todo aquello que hemos compartido con las personas, con los pacientes y en general. Sí, y me parece importante esta parte que dices, me acuerdo en los primeros, en los inicios de yo ser psicoterapeuta o jugar, porque todos jugamos a roles, ¿no? O jugar a este papel, digamos. Si yo me enfocaba en el conocimiento racional de lo aprendido, sentía que no fluía el proceso, que yo no ayudaba. Y en el momento que me enfocaba a sentir lo que estaba pasando con la otra persona, comprender con todo el cuerpo, sobre todo con el sentimiento, con el sentir, entonces fluía la sesión, no porque mis sentimientos fueran los que trabajaran directamente con la persona, sino porque a través de sentir a la persona te das cuenta qué es lo que está viviendo. Y el conocimiento no necesitas ponerte a pensar en qué clase tuve y qué tendría que hacer, sino que surge en ese momento porque las herramientas también están ahí. Pero es un acompañamiento que no anula ni el raciocinio ni el sentir. Y creo que nuestro tema de hoy que nos propusimos hablar empieza precisamente con esto, ¿a qué le llamamos empatía?
Por Sí. supuesto. Y fíjate que cuando hablas del acompañamiento, Silvia, yo creo que en este momento de pandemia, todavía de confinamiento de alguna manera, sí es una oportunidad para vernos a nosotros mismos y en este acompañar, bueno, pues qué tanto nos acompañamos a nosotros mismos precisamente. O se habla también de manera informal entre las muchas pláticas que hemos compartido, eh, si hemos empezado a salir, vemos que en ciertas personas en determinados momentos se ven actitudes empáticas o hasta de compasión en un sentido amplio, desde un reconocimiento de la problemática que estamos viviendo. Pero en efecto, ¿qué es la empatía? Me parece que de pronto sucede mucho como con el concepto de comunicación, que es muy Ujú, importante ujú. comunicarse, que la comunicación es fundamental, pero a ver cómo le hacemos. Y como a mí me encanta cómo partes tú generalmente como de los significados, yo muy rápidamente quiero compartir aquí dos definiciones de Mm. empatía. La primera de Freud, ¿no? Porque Ujú. bueno, finalmente Freud, tiene su lugar, Su lugar, claro. por supuesto, y bueno, él la define como el mecanismo por medio del cual somos capaces de comprender las circunstancias de otra vida mental. Que fíjate que me gusta, porque es otra vida mental y aunque pudiera parecer que lo reduce, vida mental significa muchas cosas, que eso seguramente tú lo vas a retomar con pues todas estas cosas de energía, de trascender que tú has venido trabajando. Y Pues bueno, perdón, perdón, sí, sigue. y la segunda de Carl Rogers, que sí me declaro fan de enfoque centrado en la persona, él lo que dice es que la empatía, por primera vez en el contexto de una relación terapéutica, definiéndola como la captación precisa de los sentimientos experimentados por el paciente y de los significados que estos tienen para él, y una vez captado, comunicárselo. A mí me gusta esta definición, siento que complementa, no sé si complementa, pero retoma la parte de Freud, y creo que aquí la empatía es donde yo sí quiero que desglosemos. De una manera sencilla se dice ponerme en los zapatos del otro, pero realmente esto qué significa. Y ahorita, en una situación, por ejemplo, de que van a entrar las escuelas Ujú. a clases y que papá y mamá trabajen y tienen a sus hijos en segundo, cuarto y quinto de primaria y van a tener que estar en una plataforma, tenemos que contender con muchas cosas. ¿Cómo vamos a ser empáticos? ¿Cómo vamos a ser empáticos? Creo que además nos pone a prueba esta experiencia, nos ha puesto a prueba a todos, pero Todos. quiero retomar justo para hablarte de otros significados de la empatía, del significado, esto que dice Roger, la captación precisa de los sentimientos y los significados, porque uno de los problemas que tenemos es que hay significados que nos han hecho mucho daño y que sí hemos adoptado como parte como de nuestra luz en el camino que nos alumbra. Y esos significados es más que nunca importante eh, revisarlos, recapitular y transformarlos muchísimo. Y eso tiene que ver con la empatía. Te platico un poco. María Moliner, que es una autora de diccionarios muy importantes, hizo un trabajo donde le preocupaba mucho, hablando de significados, cómo las personas usaban la palabra, porque sabía que la palabra en ella depositamos el poder de nuestros sentimientos al transmitirla. Si yo a ti te digo te quiero, quién sabe qué quiera decir para mí, quién sabe qué quiera decir para ti, pero ahí hay un gran poder de movimiento emocional en mí y en ti, ¿sí? Si yo te digo no te quiero, lo mismo, hay un gran poder que se está ejerciendo emocional en la palabra. Entonces, me gusta mucho porque ella descifraba y hablaba como de muchos matices de la palabra y lo investigaba profundamente. Esta empatía ella la describe como la capacidad de una persona de participar afectivamente en la realidad de la otra.
A mí me gusta mucho porque es como que no es tan ambiciosa como Rogers o como Freud, en este sentido de una captación precisa de sentimientos y significados. Porque cuando nos metemos al terreno de la emoción, me gustan mucho estas miradas que hablan de que mi empatía no puede ser igual a la tuya. Mi manera de sentir el amor no puede ser igual al tuyo. Estamos como demasiado cosificados o hemos cosificado mucho la emoción a través de los conceptos. Y tu forma de amar es única como la mía, pero no solo en actos, estoy hablando desde el propio sentir. Mi empatía no puede ser igual que la del otro. Entonces, en esta captación precisa, yo creo que sí hay una habilidad que, bueno, es ahí los sentimientos del otro, pero siempre recordando que no lo abarco del todo. Y por eso me gusta esta definición o descripción. Me salta un poco la palabra definición porque al definir pensamos que efectivamente estamos captando todo el fenómeno y que eso es y es una etiqueta inamovible. Cuando si hablamos de descripción, de significado, podemos como comprender más que es una mirada para tratar de describir ese fenómeno. Y que no es algo con lo que nos tenemos que casar, ¿no? Claro. Me gusta que compartas esto de la mirada, aunque yo, retomando la definición de Rogers, en efecto dice captarlo, su significado como un todo y comunicárselo. Yo creo que al comunicar, de alguna manera, estás compartiendo. Sí creo que queda más claro compartiendo la experiencia. Déjame hacer un paréntesis muy, muy breve, Silvia, porque ahora que hablas de María Moliner, ¿te acuerdas que fuimos a ver la obra de teatro? Desde De luego. su vida y cómo construye y cómo trabaja su diccionario? Pues está disponible en YouTube, en el canal de la Compañía Nacional de Teatro de Limba, ahí está. Digo, lo comparto para que también quienes vean este video, cómo fue apasionante todo lo que ella se dedicó y cómo se metió a profundizar y a sentir el significado de las palabras. Y bueno, Silvia, quiero retomar algo. Cuando tú decías, yo te digo, te quiero mucho, tú me dices, a mí te quiero mucho, no significa lo mismo. Sabemos que en terapia pasa muchísimo, es que él no me dice que me quiere o no me quiere como yo a él. Y a mí me parece que ahí está el tema de las creencias y de todo esto que hemos como enfrascado o que hemos puesto casi como un túnel de lo que significan los conceptos. ¿Cómo lo ves? O en este Sí, caso la empatía. en este caso la empatía, yo creo que, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahí el problema son los significados, porque fíjate, hay personas que pueden sentir que fueron empática una con la otra y que a la hora que la otra no es empática con uno, entonces decimos, ¿cómo es posible? ¿No? Que no seas empática conmigo. Y quizá en ese momento estamos dejando de ser empática con la otra. O sea, yo siento que hay una parte de esto que llamamos empatía, de la capacidad de una persona de participar afectivamente en la realidad de la otra, que tendría que ser un ejercicio permanente. Es decir, un darme cuenta yo cómo me siento y un darme cuenta y ampliar esa visión y ese sentir de cómo se siente el otro. Y entonces saber cuál es lo que corresponde. Porque muchas veces podemos angustiarnos porque el otro está angustiado y entonces con nuestra angustia atropellar. En vez de decir, a ver, primero tengo que ser empático conmigo. ¿Qué es eso? Pues justamente participar afectivamente de mi realidad, porque muchas veces la tenemos tan bloqueada que lo que hacemos es actuar como de bote pronto en función de la reacción que nos genera el otro. Y no nos detenemos a ver a mí qué me está pasando frente al otro, porque ahorita lo quiero ahorcar, o lo quiero abrazar, o le quiero dar una patada, en fin, o me está angustiando y quiero que se calle, en vez de decir, a ver qué me está pasando a mí. Creo que más que nunca ese ejercicio de participación afectiva con mi propia realidad emocional es muy, muy importante.
Sí, Silvia, sin embargo, creo también en otras personas, autores, cuando hablan de la empatía, hasta se aclara si es ponerme en el lugar del otro, o ser empático con el otro, pero sin involucrarme. O sea, si alguien está muy triste por una pérdida, no me voy a poner a llorar con él. Creo que la línea es muy delgada. ¿Hasta dónde involucrarme y hasta dónde no? O retomando tu punto de vista, ¿hasta dónde comparto la experiencia del otro y la vivo con él, pero en efecto sin involucrarme? Por eso pongo este ejemplo tan burdo de que, bueno, alguien llora porque perdió a alguien y bueno, ¿me pongo a llorar con él o no? Llorar o Yo no creo, llorar es el dilema. ¿Cuándo? es que yo, ahí yo siento que la experiencia personal es la que te dicta qué toca, porque hay momentos en que viene muy bien llorar con el otro y hay momentos en que más vale ayudarlo a que se calme por alguna razón, pero fíjate que ahí entra mucho la propia sensibilidad y la propia conciencia de qué es lo que toca en este momento o qué es lo que yo puedo manejar en este momento, ¿sí? Entonces, muchas veces no, uno como terapeuta también se le salen las lágrimas por alguna situación o muchas veces abrazamos al otro. Y bueno, no quisiera hablar solo de terapia porque es un ámbito enmarcado, Acotado. acotado, sino En general. en general, ¿cuántas veces no nos privamos de dejar que salga la lágrima, de abrazar al otro, de decirle algo que me está conmoviendo porque no se debe, porque no está bien, por una serie de tonterías y miedos también? En vez de poder fluir, abrazarnos, llorar juntos, ¡ay, y qué descanso! Y qué comprensión y qué entrañable, ¿sí? Entonces creo que ahí la experiencia humana es la que no podemos negar más, porque sí le hemos negado mucho, ¿no? Sin duda. Silvia, y bueno, el tiempo se pasa muy rápido. Si estuviéramos en alguna de estas grandes plataformas, diríamos que estamos a punto de terminar el piloto, en el ánimo de que las personas se sumen y nos acompañen simplemente a compartir. Uh-huh. ¿Qué te parece si cerramos tu punto de vista? ¿Cómo podemos ser empáticos en esta pandemia y aún en el confinamiento? ¿Qué propondrías? Fíjate que yo reflexionando al revisar todo esto, estuve viendo la diferencia de empatía con simpatía y con compasión y todo esto, pero llegué a la conclusión de que la empatía finalmente es el sentimiento del amor y te pondría la simpatía, la emoción, cualquier fuerza como eso, como fuerzas emocionales que fluyen, no como conceptos que hay que actuar. Entonces, sí me gustaría mucho como que hiciéramos esa reflexión. Finalmente, la empatía es el amor que está fluyendo a través de la comprensión de lo que me pasa a mí, le pasa al otro y de esta participación mutua. Yo me quedaría por lo pronto con ese pensamiento porque digo, ya no tenemos tiempo, pero el significado más antiguo de empatía que tiene que ver uno de ellos con el griego, se refería más a estar afectado emocionalmente. Y en el siglo XX la psicología lo retoma y le da este otro matiz del que hemos hablado hoy. Uh-huh. Entonces démonos cuenta que la emoción, sea la que sea, es dinámica, es singular en cada uno y en cada momento. Sí. ¿Sí? Pues sí, creo que poder desglosar o desmenuzar esto está a todo dar. Silvia, yo nada más agregaría en la empatía también, sí, la importancia de la comunicación, que decíamos que también es un término que va y viene, desde su origen en cuanto a qué significa poner en común. Entonces, podemos poner en común, como lo estamos haciendo nosotras, en el ánimo de aportar, de abrir una reflexión y de aprender a compartirnos mejor desde otro lugar. Claro, claro. ¿Parece? Con eso nos quedamos hoy y ojalá y que esto sirva como un granito de arena que nos vaya sirviendo a muchos y se multiplique. Ese es el deseo. Ese es el deseo y lo hacemos con mucho cariño las dos y te agradezco mucho, Silvia. Muchas gracias por compartir.
Muchas gracias por compartir, Monse, yo también te agradezco. Entonces nos vemos en la próxima, en el próximo tema aquí compartiendo. Claro que sí. Hasta Que estés pronto. muy bien. Bye. Gracias. Bye.